Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Edinson Martínez, soy docente de matemáticas y estadística. Pues en el presente tutorial quiero brindar algunos elementos vividos aparte de mi experiencia profesional. Básicamente en el presente tutorial, si quieren establecer algunas fases o etapas fundamentales para la creación de una encuesta de investigación, lo cual, como todos sabemos, es una base fundamental para el levantamiento de resultados que se quieren tener a partir del estudio de una variable específica. Espero pues que el presente tutorial, aunque muy corto, brinde bases importantes y que contribuyan a su formación dentro de cualquier proceso de índole investigativo. Sin más rodeos, pues comenzamos determinando que para la creación de un instrumento de investigación se deben presentar 6 fases fundamentales a tener en cuenta. La primera fase la hemos denominado redefiniciones fundamentales, en la cual la persona encargada del proceso de investigación o del levantamiento de la información, más que todo, debe tener en cuenta qué va a medir, es decir, qué variable quiere estudiar, con qué preguntas van a ser medidas esas variables, cuánto tiempo precisa para el levantamiento de la información y que las preguntas sean contextualizadas, es decir, atender a las condiciones o procesos con los que cuente la muestra a ser estudiada. Un ejemplo puntual es, vayámonos al campo de la psicología, en el cual existen múltiples variables por estudiar. Por tanto, antes de elaborar mi instrumento de investigación, debo tener en cuenta cuál es la variable específica a estudiar. Por ejemplo, si es drogadicción, las preguntas deben ahondar o deben apuntar puntualmente a consumo, ¿sí? ¿Qué sustancias ha consumido el individuo de estudio? ¿Durante cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Qué efecto le ha causado o qué situaciones ha cometido al respecto? Un ejemplo muy puntual y sencillo a tener en cuenta. La segunda fase hace parte de la revisión enfocada a la literatura. Pues básicamente lo que se busca aquí es mirar si existen instrumentos ya elaborados que permitan contribuir a la consolidación de lo que estoy trabajando en el momento. Es decir, es posible que existan preguntas que yo no tenga elaboradas, pero que ya estén enfocadas en nuestro proceso y permitan solidificar mi estudio. Es claro que esta revisión enfocada a la parte de la literatura debe atender a literatura pertinente, valga la redundancia, teniendo en cuenta que esto permite aumentar la confiabilidad del instrumento que estoy elaborando. La tercera fase, pues la hemos llamado identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esta fase es prácticamente simultánea a la anterior y simplemente se refiere a la definición del dominio de las variables que habremos de medir, fundamentándonos en la revisión de otros instrumentos, es decir, señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. Pues esto fue explicado básicamente en su totalidad en la fase anterior. No se puede dejar de lado o no se puede dejar de pensar en que existen personas que ya han realizado investigaciones, diseñado instrumentos que pueden ser de mucha utilidad para el levantamiento de mi información. La cuarta fase la hemos denominado decisiones claves. Pues en esta etapa
atendiendo a la revisión que ya se ha realizado, pues se pueden dar dos cosas. Una, aplicar un instrumento ya elaborado, validado y obviamente con una confiabilidad aceptada. Y la segunda, pues, es tomar elementos de esos instrumentos para enriquecer el que tengo en mi presente elaboración. Sugiero básicamente tener en cuenta el segundo aspecto, pues resulta interesante generar procesos nuevos y no quedarnos solamente con cosas que ya han hecho otras personas. La quinta fase, pues, es la construcción del instrumento. Sencillamente implica tener un diseño, saber cómo establecer las categorías y preguntas a trabajar, a qué variable a qué variable apuntan cada tipo de preguntas y tenerlo claro para el proceso de análisis, dado que si yo no sé a qué variable apuntan las preguntas, va a ser muy complicado realizar mi análisis de resultados y me quedaré en un mero trabajo porcentual y no hago un proceso a profundidad. La sexta fase, pues muy sencilla pero de mucha importancia, se denomina prueba piloto. Esta lo que determina básicamente es que ya teniendo elaborada la encuesta, no debo aplicarla inmediatamente a mi muestra de estudio. Debo buscar un grupo en condiciones similares, hacer la aplicación de la misma, mirar qué dudas tienen, qué no han entendido con relación al proceso, para yo poder hacer modificaciones respectivas de la encuesta y obviamente tener mayor confiabilidad y validez al aplicarla a mi muestra de estudio. Teniendo en cuenta todas estas etapas, seguramente es posible encontrar elementos puntuales y de mucho interés, para consolidar el diseño de mi encuesta. Bueno, espero haya sido de mucha utilidad las 6 fases que les he determinado. Espero que las apliquen en su proceso de investigación y tengan en cuenta que elaborar una encuesta no es solamente acumular preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Edinson Martínez, soy docente de matemáticas y estadística. Pues en el presente tutorial quiero brindar algunos elementos vividos aparte de mi experiencia profesional. Básicamente en el presente tutorial, si quieren establecer algunas fases o etapas fundamentales para la creación de una encuesta de investigación, lo cual, como todos sabemos, es una base fundamental para el levantamiento de resultados que se quieren tener a partir del estudio de una variable específica. Espero pues que el presente tutorial, aunque muy corto, brinde bases importantes y que contribuyan a su formación dentro de cualquier proceso de índole investigativo. Sin más rodeos, pues comenzamos determinando que para la creación de un instrumento de investigación se deben presentar 6 fases fundamentales a tener en cuenta. La primera fase la hemos denominado redefiniciones fundamentales, en la cual la persona encargada del proceso de investigación o del levantamiento de la información, más que todo, debe tener en cuenta qué va a medir, es decir, qué variable quiere estudiar, con qué preguntas van a ser medidas esas variables, cuánto tiempo precisa para el levantamiento de la información y que las preguntas sean contextualizadas, es decir, atender a las condiciones o procesos con los que cuente la muestra a ser estudiada. Un ejemplo puntual es
vayámonos al campo de la psicología, en el cual existen múltiples variables por estudiar. Por tanto, antes de elaborar mi instrumento de investigación, debo tener en cuenta cuál es la variable específica a estudiar. Por ejemplo, si es drogadicción, las preguntas deben ahondar o deben apuntar puntualmente a consumo, ¿sí? ¿Qué sustancias ha consumido el individuo de estudio? ¿Durante cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Qué efecto le ha causado o qué situaciones ha cometido al respecto? Un ejemplo muy puntual y sencillo a tener en cuenta. La segunda fase hace parte de la revisión enfocada a la literatura. Pues básicamente lo que se busca aquí es mirar si existen instrumentos ya elaborados que permitan contribuir a la consolidación de lo que estoy trabajando en el momento. Es decir, es posible que existan preguntas que yo no tenga elaboradas, pero que ya estén enfocadas en nuestro proceso y permitan solidificar mi estudio. Es claro que esta revisión enfocada a la parte de la literatura debe atender a literatura pertinente, valga la redundancia, teniendo en cuenta que esto permite aumentar la confiabilidad del instrumento que estoy elaborando. La tercera fase, pues la hemos llamado identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esta fase es prácticamente simultánea a la anterior y simplemente se refiere a la definición del dominio de las variables que habremos de medir, fundamentándonos en la revisión de otros instrumentos, es decir, señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. Pues esto fue explicado básicamente en su totalidad en la fase anterior. No se puede dejar de lado o no se puede dejar de pensar en que existen personas que ya han realizado investigaciones, diseñado instrumentos que pueden ser de mucha utilidad para el levantamiento de mi información. La cuarta fase la hemos denominado decisiones claves. Pues en esta etapa, atendiendo a la revisión que ya se ha realizado, pues se pueden dar dos cosas. Una, aplicar un instrumento ya elaborado, validado y obviamente con una confiabilidad aceptada. Y la segunda, pues es tomar elementos de esos instrumentos para enriquecer el que tengo en mi presente elaboración. Sugiero básicamente tener en cuenta el segundo aspecto, pues resulta interesante generar procesos nuevos y no quedarnos solamente con cosas que ya han hecho otras personas. La quinta fase, pues, es la construcción del instrumento. Sencillamente implica tener un diseño, saber cómo establecer las categorías y preguntas a trabajar, a qué variable a qué variable apuntan cada tipo de preguntas y tenerlo claro para el proceso de análisis, dado que si yo no sé a qué variable apuntan las preguntas, va a ser muy complicado realizar mi análisis de resultados y me quedaré en un mero trabajo porcentual y no hago un proceso a profundidad. La sexta fase, pues muy sencilla pero de mucha importancia, se denomina prueba piloto. Esta lo que determina básicamente es que ya teniendo elaborada la encuesta, no debo aplicarla inmediatamente a mi muestra de estudio. Debo buscar un grupo en condiciones similares, hacer la aplicación de la misma, mirar qué dudas tienen, qué no han entendido con relación al proceso, para yo poder hacer modificaciones respectivas de la encuesta y obviamente tener mayor confiabilidad y validez al aplicarla a mi muestra de estudio. Teniendo en cuenta todas estas etapas, seguramente es posible encontrar elementos puntuales y de mucho interés, para consolidar el diseño de mi encuesta.
Bueno, espero haya sido de mucha utilidad las 6 fases que les he determinado. Espero que las apliquen en su proceso de investigación y tengan en cuenta que elaborar una encuesta no es solamente acumular preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Edinson Martínez, soy docente de matemáticas y estadística. Pues en el presente tutorial quiero brindar algunos elementos vividos aparte de mi experiencia profesional. Básicamente en el presente tutorial, si quieren establecer algunas fases o etapas fundamentales para la creación de una encuesta de investigación, lo cual, como todos sabemos, es una base fundamental para el levantamiento de resultados que se quieren tener a partir del estudio de una variable específica. Espero pues que el presente tutorial, aunque muy corto, brinde bases importantes y que contribuyan a su formación dentro de cualquier proceso de índole investigativo. Sin más rodeos, pues comenzamos determinando que para la creación de un instrumento de investigación se deben presentar 6 fases fundamentales a tener en cuenta. La primera fase la hemos denominado redefiniciones fundamentales, en la cual la persona encargada del proceso de investigación o del levantamiento de la información, más que todo, debe tener en cuenta qué va a medir, es decir, qué variable quiere estudiar, con qué preguntas van a ser medidas esas variables, cuánto tiempo precisa para el levantamiento de la información y que las preguntas sean contextualizadas, es decir, atender a las condiciones o procesos con los que cuente la muestra a ser estudiada. Un ejemplo puntual es, vayamos al campo de la psicología, en el cual existen múltiples variables por estudiar. Por tanto, antes de elaborar mi instrumento de investigación, debo tener en cuenta cuál es la variable específica a estudiar. Por ejemplo, si es drogadicción, las preguntas deben ahondar o deben apuntar puntualmente a consumo, ¿sí? ¿Qué sustancias ha consumido el individuo de estudio? ¿Durante cuánto tiempo lo ha hecho? ¿Qué efecto le ha causado o qué situaciones ha cometido al respecto? Un ejemplo muy puntual y sencillo a tener en cuenta. La segunda fase hace parte de la revisión enfocada a la literatura. Pues básicamente lo que se busca aquí es mirar si existen instrumentos ya elaborados que permitan contribuir a la consolidación de lo que estoy trabajando en el momento. Es decir, es posible que existan preguntas que yo no tenga elaboradas, pero que ya estén enfocadas en nuestro proceso y permitan solidificar mi estudio. Es claro que esta revisión enfocada a la parte de la literatura debe atender a literatura pertinente, valga la redundancia, teniendo en cuenta que esto permite aumentar la confiabilidad del instrumento que estoy elaborando. La tercera fase, pues la hemos llamado identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esta fase es prácticamente simultánea a la anterior y simplemente se refiere a la definición del dominio de las variables que habremos de medir, fundamentándonos en la revisión de otros instrumentos, es decir, señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. Pues esto fue explicado básicamente en su totalidad en la fase anterior. No se puede dejar de lado o no se puede dejar de pensar en que
existen personas que ya han realizado investigaciones, diseñado instrumentos que pueden ser de mucha utilidad para el levantamiento de mi información. La cuarta fase la hemos denominado decisiones claves. Pues en esta etapa, atendiendo a la revisión que ya se ha realizado, pues se pueden dar dos cosas. Una, aplicar un instrumento ya elaborado, validado y obviamente con una confiabilidad aceptada. Y la segunda, pues es tomar elementos de esos instrumentos para enriquecer el que tengo en mi presente elaboración. Sugiero básicamente tener en cuenta el segundo aspecto, pues resulta interesante generar procesos nuevos y no quedarnos solamente con cosas que ya han hecho otras personas. La quinta fase, pues, es la construcción del instrumento. Sencillamente implica tener un diseño, saber cómo establecer las categorías y preguntas a trabajar, a qué variable apuntan cada tipo de preguntas y tenerlo claro para el proceso de análisis, dado que si yo no sé a qué variable apuntan las preguntas, va a ser muy complicado realizar mi análisis de resultados y me quedaré en un mero trabajo porcentual y no hago un proceso a profundidad. La sexta fase, pues muy sencilla pero de mucha importancia, se denomina prueba piloto. Esta lo que determina básicamente es que ya teniendo elaborada la encuesta, no debo aplicarla inmediatamente a mi muestra de estudio. Debo buscar un grupo en condiciones similares, hacer la aplicación de la misma, mirar qué dudas tienen, qué no han entendido con relación al proceso, para yo poder hacer modificaciones respectivas de la encuesta y obviamente tener mayor confiabilidad y validez al aplicarla a mi muestra de estudio. Teniendo en cuenta todas estas etapas, seguramente es posible encontrar elementos puntuales y de mucho interés, para consolidar el diseño de mi encuesta. Bueno, espero haya sido de mucha utilidad las 6 fases que les he determinado. Espero que las apliquen en su proceso de investigación y tengan en cuenta que elaborar una encuesta no es solamente acumular preguntas. Muchas gracias.